ojos se sacó. 1, 2, 3 y 4. A la Cidita, la reina que nunca se peina. Y la primera pregunta, Manuel Lago, empiezo por ti. Deixamos atrás a crise económica e, en calquer caso, se é así, como vai ser esta Galicia post-crisis? Eu creo que deixamos atrás a recesión, pero non a crise. Porque se isto no que estamos vivindo xa non é a crise, se unha taxa de paro do 17%, se o nivel de desigualdade e de pobreza laboral no que vivimos non se considera crise, se considera normal, pois, efectivamente, a xestión da recesión foi unha estafa. A economía galega saiu da recesión, claramente, aínda que é certo que claramente por detrás da media española vamos máis retrasados, vamos máis lentos que a media española, pero para sair da crise aínda nos falta moitísimo tempo, non? Sair da crise é volver a ter, a lo menos, os niveis de emprego, de bienestar, de orzamento público, de gasto sanitario, de prestación por desemprego, de salarios, de expectativa vital que tiñamos no ano 2007, no ano 2008. Por lo tanto, titular para ti, saímos da recesión, pero aínda estamos sumersidos na crise. Na crise. E como sería, tamén pido un titular, porque tenemos ocasión de profundizar un pouco, como sería ese escenario, esa Galicia post-crise? A Galicia que sae da recesión, no? É unha Galicia máis pobre, máis desigual, máis injusta, máis feble, algo máis insolidaria e con un nivel de prestación de servizos públicos moi por baixo do que había. Estou de acordo con moitas das cousas que estaba dicindo Manolo. Eu creo que unha referencia fundamental que quizá deberíamos de ter sería a recuperación, cando menos, do nivel de PIB do ano 2007-2008, non? E iso aínda en España e en Galicia está por conquerir, e nos faltan 3 ou 4 puntos para acadalo. E hai que recordar, ademais, que a maioría dos países do noso entorno, dentro de Europa, xa non digamos Estados Unidos ou no Reino Unido, fora da Unión Europea, non? Ou fora da Eurozona, no caso do Reino Unido, acadaron ese nivel que tiña no ano 2008 hai 3 ou 4 anos. Por exemplo, Francia, que é un país que sempre está sinalado, país que necesita reformas, que nunca as fai, etc. É un país que acadou ese nivel e o deixou bastante atrás hai 3 anos xa, ou hai 2 anos e medio, non? Creo que nos falta aínda recorrido, o que non quere decir que non sepamos aproveitar o momento de crecemento que ten moito que ver cun contexto exterior que foi favorable, e que agora non sabemos exactamente o que vai a ser. Destes anos terribles. Eu creo que as cicatrices son sobre todo no corpo social. Eu que tamén estou de acordo con esta descripción, comparte polo menos a descripción que fai Manolo Lago. Con que parte non estás de acordo? Bueno, quizá porque na súa descripción, digamos, aparecen, solamente querido Manolo, nada máis que notas absolutamente negativas, que para min son as que siguen mandando. Pero tamén é verdade que 7 anos despois, o cal para min é moi importante, para min é moi importante que estemos falando de que 7, 8 anos despois ainda non recuperáramos en moitos aspectos, e sobre todo en calidade de vida, non se parece en nada isto o que había no ano 2008, non? Isto é claramente unha década perdida. Penso que non deixamos atrás a crise. Comparto casi todo o que dixeron os compañeiros de mesa. A crise foi moi forte e deixa unha Galicia moito máis debilitada, como xa se dixo aquí, con máis desemprego, máis desigualdade, máis pobreza, e creo que tamén deixa a Galicia moi debilitada nos sectores tradicionais, o sector agrario, en particular a crise que está vivindo o sector gandeiro, que non é dos últimos tempos, sino que xa vende moi atrás, igualmente no sector pesqueiro, e
E eu me centraría fundamentalmente no desemprego, que creo que é unha das principais cicatrices e que ten consecuencias especialmente graves para o conxunto da poboación e aínda máis para a poboación nova, non? Temos unha taxa de desemprego juvenil de casi o 30%, co cal moita xente nova e ben formada se ten que marchar. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que se dice aquí, ¿no? Es decir, no hemos salido de la crisis, básicamente porque no hemos recuperado los niveles de PIB que teníamos antes. Hay que recordar, digamos, que en el año 2008 el IBEX alcanzó los 16.000 puntos, ¿no? Hoy no llegamos a los 9.000, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que estamos empezando a salir de una de las crisis más importantes que hubo en la economía española. Es decir, yo creo que, hombre, a mí me gustaría un día echar la cuenta, lo que pasa es que no se puede, pero probablemente en los 3 años de guerra civil la crisis haya sido el doble de lo que fue esta, el doble. Y estamos hablando de 3 años de una destrucción total y absoluta. Por supuesto, solo la crisis... el doble. Solo el doble. Solo el doble. Es decir, un 25% del PIB, por ejemplo, y de la riqueza nacional, que no es exactamente lo mismo. Es más, la crisis del año 29, en comparación con lo que nosotros vivimos aquí, la del año 29 en España, quiero decir, fue prácticamente de juguete en comparación con lo que tenemos ahora. Prácticamente de juguete. Jorge, las cicatrices, para hablar a continuación de qué va a ser Galicia cuando, bueno, con carácter inmediato, a partir de ya, Jorge, crisis, Bien, recesión, cicatrices. La crisis y la recesión, que es todo mezclado, a lo que llevó fue a una situación de desequilibrio, que era un desequilibrio inestable, en el sentido de que iba cada vez a más desequilibrio. Pues bien, ese incremento de desequilibrio se ha parado, pero seguimos en desequilibrio. Eso quiere decir que hay que retornar. Para medir ese desequilibrio, lo primero habría que ver, pues eso, la producción, el Producto Interior Bruto de Galicia, el valor añadido bruto de Galicia, más o menos hoy está en un 5 y pico % menos que hace 9 años. Y yo calculo que la recuperación de eso, con muchísima suerte, llevará 3-4 años más como mínimo. Yo creo que lo que queda, la cicatriz mayor que queda, aparte del desempleo que he citado, es la desigualdad. O sea, no cabe la menor duda de que el ajuste a nivel de Estado, a nivel de aquí y a nivel de Europa, ha sido con un reparto injusto. El papel de la modernización ligado a la diversificación de la actividad productiva y el papel del chicle. O sea, el gran problema del sector, por ejemplo, primario, el agromar industria, es un problema de que no lo estiramos. O sea, de que el valor añadido es muy corto para los recursos endógenos. Somos la potencia más grande de España prácticamente en producción de leche, la potencia más grande de España en pesca, la potencia más grande de España en acuicultura, la potencia más grande de España en rocas ornamentales, la potencia más... Y no. Todo eso, o si quieres, en pasta de papel. Y resulta que en la pasta de papel es una cadena que acaba en la pasta de papel. Bueno, la noticia de la tarde es que el tribunal ha admitido a trámite ese informe, con lo cual el futuro procesal de la infanta está todavía por dirimir. Hay muchos detalles que comentar, pero os voy a pedir un primer titular. José Carlos, ¿qué importancia le concedemos a esto que hoy sucedía en Palma? Pues, hombre, la importancia es evidentemente histórica, ¿no? Yo creo que en todo caso es fundamental, sin tener yo el conocimiento sobre los procedimientos y sobre, ¿no? Sería aventurado por mi parte decirlo, lo que sí es verdad es que parece que al final al único que no se le aplicó la doctrina Botín fue a Atucha, ¿no? Donde parece que se sentó una doctrina diferente. Yo en todo caso me parece, es histórico el propio hecho de que es histórico y positivo, digamos, da una visión positiva de la justicia española, ¿no? Que personas tan encumbradas estén en este momento ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es fundamental para la idea que la población, la sociedad española se puede hacer del, en fin, del sistema de justicia que tiene. Yo creo que es fundamental que esto se resuelva de un modo absolutamente impecable. Si quedan dudas, malo para todo, malo para la justicia, malo para, desde logo, malo para la monarquía. España hoxe é un país máis libre, máis democrático, mellor. O sea, un Estado que hai quen de colocar
no banquillo dos acusados e xulgar a unha persoa da familia real, é un país pois máis libre, máis democrático, máis igual, un país que se debe sentir orgulloso de ter xuíces como o xuíz Castro, xuíces valientes que son quen de aplicar a xusticia. Creo que hai unha operación, sin ninguna dúbida, na cal se está equivocando o goberno de Rajoy. Hai unha operación para abortar que se xulgue a esta muller, ¿no? E eu creo que o goberno se confunde porque creo que a Casa Real se apartou deste proceso, o sea, non está apoiando a esta muller e, sin embargo, o goberno, a través da Fiscalía, a través de Facenda, está facendo todo o que pode para que se saia fora. Eu creo que, efectivamente, hai dous antecedentes, o caso do Botín e o caso da Tucha. E eu creo que sempre ocurre o mesmo ou parecido. Os poderosos teñen unha aplicación da justicia diferente dos políticos nacionalistas vascos. Domingos. Vamos a ver, eu creo que hai unha sucesión de eslóganes, non? Eslóganes pois como que a xusticia é igual para todos, a Hacienda somos todos, é dicir, e son... Hoy había por uno que decía, Hacienda somos pocos. Sí. Eu creo que os eslógans teñen que dotarse de contido. E cando se teñen que dotar de contido? Pois en situacións así, non? É dicir, se a xustiza é igual para todos, pois efectivamente, cando ten que ser igual para todos, pois ten que ser igual para todos. É dicir, non vale coller subterfuxios e evitar precisamente a administración de xustiza, non? Que parece, dá impresión de que é o que se pretende facer, non? Hombre, yo creo que es, digamos, uno de los puntos álgidos de todo el proceso de corrupción absolutamente gigantesco que se ha visto en España desde el año 2007 y que estalla con la crisis y con falta mucho por estallar, ¿eh? Es decir, yo creo que esto no acabó, ¿eh? Y vamos a tener los 4 o 5 años que vienen, los 4 o 5 próximos años, o sea, levantando la tapa de la tartera, coño, que aquello es impresentable lo que hay dentro. Ahora, yo de todas formas diría, hombre, que aquí lo que tenemos es la hija de un rey, la hermana de un rey, en una sala de juicio que está presidida por el retrato de su hermano. A mí me parece absolutamente ejemplar bajo el punto de vista de la justicia española. Es decir, o sea, yo no me alegro con que hayan enjuiciado a esta señora, ni a esta ni a ninguna otra. Es decir, yo creo que es un trance absolutamente dramático. Ahora, yo reconozco, digamos, que esto es, digamos, un chapó para la justicia española, que en un determinado momento es capaz de... Es que no nos damos cuenta de todas las cosas que sucedieron, porque Claro. cuando empezó todo esto nos hubieran dicho que iba a pasar todo esto con la monarquía, las cosas que se decían de la monarquía, cómo se abordaba informativamente todo lo que tenía que ver con la jefatura del Estado y con la familia del rey. No nos lo creeríamos. Creído, claro, efectivamente. Diciendo. Jorge. Sí, a mí me parece, bueno, pues que ahí hay un grupo muy diverso y que representa muchos estamentos distintos, derecha, izquierda, lo que sea, empresarios, políticos, etcétera, y que es ejemplarizante, evidentemente que es ejemplarizante. En el tema particular, que es el que llama más la atención a los medios de la infanta Cristina, yo la verdad es que independientemente de que, como todo el mundo, nadie se alegra del mal ajeno, tenemos que recordar 4 cosas. La primera es que el rey Juan Carlos, que dijo claramente que la justicia debe ser igual para todos, Ese eslogan que decía Domingos. Y que de alguna manera esto fue casi la gota que colmó el vaso junto con el elefante para dejar abdicar. Y Corina. Abdicar. Segundo, la infanta ha sido relegada en el conjunto de la familia real, solamente, o sea, no tiene representación, y para eso hicieron una modificación, la forman nada más el rey, su mujer y sus hijas, y dicho eso, a mí me parece una cosa sorprendente. Cualquiera de nosotros aquí hemos vivido, posiblemente todos, situaciones con Hacienda, en donde si tú un ingreso para disimularlo. Jorge, ¿en qué has estado metido? No, voy ahí. A mí Hacienda me ha reclamado 6 euros por cambio de valor de una transmisión de un bien.
6 euros, 6,70, cuesta más el expediente que los 6,70. Lo pagué inmediatamente, no recurrí. Que sucedía de una forma inesperada este fin de semana con esa decisión de Artur Mas de dar un paso atrás, empujado, se supone, por la gente de Junts pel Sí, el nuevo presidente y lo que tenemos por delante. Bueno, más de lo mismo, dijo alguien ahí el otro día, más de lo mismo. A mí me parece que el sucesor nombrado a dedo, la actitud en el sentido de ceder de comprometer el voto durante toda la legislatura, que va a ser 1 año y medio, de 2 de sus diputados, las declaraciones de este señor que evidencia una cortedad total, porque claro, hablar en plan despectivo de un presidente en funciones cuando Mas, al cual le sucede y le ha nombrado a dedo, ha sido presidente en funciones en 5 años 3 veces, es una cosa sorprendente. A mí me parece decepcionante todo lo de Cataluña, me parece que Mas ha luchado muchísimo, no por la independencia de Cataluña, ni mucho menos, Mas ha luchado desde el principio por defender lo que hemos calificado aquí en más de una ocasión, una burguesía elitista, mafiosa, en la cual él era consellera en CAP y que presidía Pujol y su mujer, y todos los hijos. Entonces, que su sucesor ni hable de corrupción es un tema lamentable. Cambia, digamos, o actor político, cambia o presidente da Generalitat, pero non cambia o rumbo no que estaba metido o goberno catalán, non? É dicir, persisten no erro despois dun proceso electoral que hubo, no que non houve un mandato claro para abrir unha declaración unilateral nin nada polo estilo, porque non reuniron, nin siquiera plebiscitariamente, como eles se propuxeron, unha maioría de votos para facelo, pero, sin embargo, vai a persistir nese erro contra vento e marea, ademais, incluso Con que consecuencias, Domingos? Que pronosticas ti que vai acontecer, tendo en conta, ademais, o que está acontecendo no conxunto do Estado despois do 20 que están intentando de meterse no lío, despois de que todo este sainete incluso fora descrito por Europa adiante. Creo que a estrategia é seguir meténdose máis aínda no enredo hasta que se saque mediante unha negociación. Non se sabe de que maneira, porque eso non está escrito, nin pode estar escrito agora mesmo, non? Si é curioso que incluso se faga pois saltándose tamén a interlocución, incluso a autoridade reglada que ten o propio goberno do Estado, non? Hoxe, as declaracións que fixo contra Mariano Rajoy chamándolle, bueno, como desautorizando por ser un presidente en funcións, un presidente en funcións é un presidente con todo, basicamente, con todos os seus poderes intactos, non? É dicir, sin embargo, como despreciando, non? Toda, bueno, a capacidade ou contraofensiva que poda facer pois, contra calquer movimento que se faga dentro do goberno da Generalitat. É moi chamativo, non? O camiño no que estábamos. Bueno, a mí me sorprende mucho. Fundamentalmente quiero decir 2 cosas, ¿no? Es decir, si yo estuviese en ese Parlamento y fuera yo, digamos, el capo de mafia, digamos, como el que acaban de escoger ahora. No sé si es muy apropiada esa expresión. Hombre, hay ahí un presidente en funciones en este momento, in pectore, que forma parte de un partido que tiene la sede embargada, a uno de los expresidentes le pasa lo que le pasa y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprende es que vaya a Madrid, que pretende ir a Madrid a pedir el permiso de la corona española para ser presidente de Cataluña. Y que el rey le diga, decir, no, mira, la foto contigo ni de coña, mándame eso por correo. No sé, es la presidenta del Parlamento. Exactamente, la presidenta del Parlamento. Dice, si el pulso soberanista es tan importante, ¿por qué necesitas el visto bueno de aquella autoridad a la que tú rechazas? La respuesta es muy simple, que si eso no se hace, se interrumpe el nombramiento y, por lo tanto, el caudal de financiación de la propia comunidad autónoma. La verdad es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso que efectivamente esta metáfora que has hecho ahora del espejo, pues me ha parecido muy afortunada, porque es que
la cuestión está en que en todo este proceso, pero ¿a dónde van? ¿No? O sea, es que van por un camino de provocación y van buscando que efectivamente se aplique el 155 y entonces que se multiplique la reacción y se multiplique el independentismo. Es quizá la única explicación, porque es que si no, yo no lo entiendo. Son estos procesos que uno acaba preguntándose, pero es que me estoy perdiendo algo. O sea, hay algo aquí que yo no entiendo, porque yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo después de sacar el resultado electoral que sacaron esto, obviamente no daba para ese proceso, no daba para una declaración unilateral de independencia. Cualquiera lo puede entender, Bueno, pero otras cosas también se dice que por eso en el extremo fuerzan el acuerdo, porque las elecciones pero con nuevas... una dinámica de contradicciones, como, por ejemplo, esto que yo señalaba hace un momento, ¿no? O sea, no solamente es que es un proceso en el cual está la derecha, además con un componente, como se dice, cleptocrático, ¿no? Muy, o sea, derecha muy marcado. rural, fundamentalmente. Una derecha, efectivamente, claro, muy asentada, porque, ya. porque esto claramente en los territorios más urbanos y en todo el territorio, Barcelona, todo sí. en el entorno Ahí no de tiene, Barcelona, sí, claro. no tiene para nada un apoyo, digamos, mínimo para que puede tener, bueno, tiene un apoyo importante. Sí, sí, a ver, sí. tiene un apoyo importante en todo caso, y esto, sin duda, si no se toma en cuenta este factor, que todo este proceso tiene un apoyo muy grande en todo el territorio, pero desde luego más en Girona y en Lleida, ¿no? Que en las Los otras dos botillers. provincias. Al final es un partido de botillers, lo de Sí, Unión. pero en todo caso, lo que es cierto Convergencia, es que hay ¿no? que tomárselo en serio y que hay que reaccionar, ¿eh? O sea, es un asunto al que hay que reaccionar y hay que reaccionar recomponiendo una política, que es lo que no ha habido para nada, porque esto se llega a este punto porque, yo lo he dicho en algún momento, la única política que ha habido frente a este problema gravísimo del país ha sido la de no pestañear. Off the record. Probablemente ni se habrán dado cuenta, pero Acabamos de estrenar un nuevo año. oigan, que ni durante las fiestas deja uno de pensar en política. Ya puede ser la noche más festiva del año, que ahí estarán los ciudadanos, con sus preocupaciones. Y no hay tregua, porque ya empezamos 2016 con agrias controversias. Voy a ver al Deportivo, si lo ponen, porque hay dos televisiones y juega el Barcelona, el Celta y el Deportivo a la vez. Entonces hay polémica entre los clientes. Una desgracia. Sí, absoluta. ¿Y qué me dicen del gran drama en el Portal? Y nunca mejor dicho, con las cabalgatas de Reyes. Bueno, vamos a hablar de terrorismo. Bueno, mujer, tampoco es para tanto, pero es que Cayetana Álvarez de Toledo se disgustó mucho, hasta el punto de no perdonar jamás a Manuela Carmena con la indumentaria del rey Gaspar. Que vale, que tampoco es que fuese la creme de la moda el trajecito, pero ya tenía bastante el bueno del monarca con tratar de no salir volando en la T4. Y con lo bien que se ha portado con todos nosotros. Quiero lanzaros un mensaje de amor. Pero es que es normal el cabreo, porque el rigor histórico de la cabalgata de Reyes hay que respetarlo. Todos conocemos, según los textos de la época, como la carroza de Danonino, ese cerdo con cabeza gigante, Darth Vader, unos pastores con brazos en la cabeza y estos felpudos con ojos fueron allí todos juntos a rendir homenaje al niño Jesús por el año cero. Pero en fin, qué exquisitez ver cómo los niños vuelven al cole. Fíjense en este niño nuevo, qué cara de perdidiño tenía, el agobio de no conocer a los compañeros, pero también ese encanto que rodea al chico nuevo. ¿Y él? Es guapísimo, salta a la vista. Pero ninguna de nosotras es lo bastante buena para él. Pero Íñigo, ojo con los repetidores de clase. No te vayas a lastimar, amiguito. También se levantó el día 1 con ganas de jugar Kim Jong-un. No sabemos si se le estropeó el columpio o qué pasó, pero hizo estallar un petardo que no veas. Aunque en realidad sí sospechamos qué pasó. Estaría el hombre ahí paseando por Pyongyang, echó un vistazo al horizonte y entonces lo vio. Y al despertar ya mi vida Que no es justo, hombre, que solo los españoles puedan disfrutar de Rafael. Y así empieza el año, y como propósito, a ver si los políticos nos hacen algo más de caso. Voy a acreditarlo. Gracias. No ven que sin nosotros estarían perdidísimos. Off the record.
Falaremos tamén no programa de hoxe desa incógnita día de hoxe e cando faltan apenas uns meses para as eleccións galegas non sabemos os nomes de ningún dos candidatos que aspirarán á presidencia da Xunta despois deses comicios, pero como ben decía Pablo Carballo, neste momento, nesta primeira parte do programa queríamos abordar algo que ten que ver co momento político que estamos vivindo, esa representación política do nacionalismo e o que está pasando cun partido, cunhas siglas, cunha fronte que tradicionalmente leva representando políticamente ese nacionalismo aquí no noso país nas últimas décadas. Así que empezou por Lourenço Fernández Prieto. Mudou a representación política do nacionalismo como consecuencia do que está acontecendo en todo o Estado e tamén aquí no noso país? Pois moi boas noites e moi bon ano. Mudou, é evidente que mudou. Eu, non sei, creo que poucas veces podo decir que estuve de acordo con Francisco Rodríguez, pero ele escribiu hai pouco unha cousa, un texto no que falaba de que milleiros de nacionalistas votaron, creo que decía así mesmo, non sei se sin escrúpulos ou sin pensalo moito, a outra opción, e foi verdad. E como a democracia é a que define o tempo político no que vivimos, por sorte, pois eu creo que iso ten un enorme significado. E, efectivamente, o que exixe facerse moitas preguntas, porque iso é unha gran verdade. Eso foi realmente o que ocurriu. Houve milleiros de nacionalistas. Además, é significativo, porque non se fala xa, como se falou durante 40 anos, de pseudo-nacionalismo, nin de pseudo-galeguismo, nin de piñeirismo, nin de... Non, falase de nacionalistas que, efectivamente, votaron outra cousa. Eu creo que ao nacionalismo sobranlle algunhas cousas e faltanlle outras neste momento, non? E teremos tempo de falar de eso, pero eu creo que o máis importante, en fin, nesta mesa eu creo que son o único que nunca tuvo ningún cargo ni ninguna posición política relevante en ninguna organización nacionalista, nin foi cargo público. Pero eres nacionalista, ti. Sí, pero me gusta decir que son nacionalista como... Nunca me defino como tal. Eu creo que é evidente que o son. É dicir, como falo, como me expreso, con que me reúno, pero creo que o nacionalismo é tan importante que non podemos pensar que é solamente cousa dos nacionalistas. E é importante empezar a pensar eso, non? E é importante empezar a pensar tamén que o realmente importante é o futuro do país, non do nacionalismo. E iso precisamente patriotismo, desde o meu punto de vista. Aí entendo que, digamos, o patriotismo se define si pensamos que o importante é como se goberna este país, quen goberna este país e que se fai con el. E a partir de aí, hai outros elementos que a mellor hai que ir abandonando, non? E por eso digo que o futuro... Aquí, digamos, se supón que todos os que estamos somos nacionalistas, e xustamente isto non resolve o problema do nacionalismo, sino que tal vez foi o problema do nacionalismo. Bueno, preguntas que hai que facer, que imos poñer hoxe en riba da mesa, que imos tratar de respostar unha aclaración, tiñamos a pretensión e a vocación e o desexo de que nesta mesa estivera tamén algún representante de Anova, que, como saben, é un dos partidos que están nestes momentos presente en Marea. Ninguén de Anova considerou oportuno participar no programa desta noite, e quería aclaralo tamén, porque o mellor alguén vota de menos que este representado nesta mesa de hoxe en Viaúve un representante de Anova. Así que, Xoán Bascuas, traslado a mesma pregunta. Mudou a forma de representarse políticamente o nacionalismo e mudou as eleccións ou os partidos, digamos, que elixen os electores nacionalistas? Xa mudará antes, mudou agora, terá que volver a mudar, eso está claro, porque ao fin e ao cabo, calquera forza política que está en contacto coa ciudadanía ten que estar en permanente cambio, non? De feito, xa non antes, todos os que votaban a forzas políticas nacionalistas tampouco eran nacionalistas, E o que sí é certo é que vese que a maioría de parte da ciudadanía expresa o seu apoio a aquelas forzas políticas que teñen unha participación nacionalista e que a súa vez conxugan iso con outras forzas políticas que ao mellor non coinciden con esa forma de interpretar a realidade do país, pero que teñen algunha sintonía ou algún modo de comprender como funciona o nacionalismo. Noa, traslado un pouco a mesma pregunta. Mudou esa forma de representación política do nacionalismo? Mudaron moitas cousas, efectivamente, eu vou ser moi clara, eu son parte dunha organización política, fun candidata dunha plataforma política que se presentou ás eleccións e que tivo un resultado que valorou xa como negativo, sen paliativos. Iso é así, obviamente, ademais que quede moi claro que nin eu nin ninguén do BNG repartimos carnes de nacionalistas, entendemos que hai moita xente que legitimamente confiou noutras alternativas, que hai tamén moitas causas do contexto político, por iso non nos exime da nosa responsabilidade aquí agora como nacionalistas, como BNG, como parte da dirección do meu caso, que asumir as responsabilidades, asumir que é un tempo de reflexión e de facer as mudanzas que sexan necesarias para que o BNG ou a forma que sexa dunha alternativa política galega nacionalista e sen inxerencias poida volver ter representación e a manteña en todas as esferas políticas e sociais que sexa necesario para este país. Mini, mudou e si coidas que sí, por que agora?
Home, eu creo que houve unha tendencia ao voto útil. Houve xente nacionalista ou votantes nacionalistas que sí percibiron que había un voto útil e foron para aí. Eso é claro, é dicir, a debacle foi clara. Eso invalida o proxecto de nós ou invalida, non. Simplemente a xente optou por outra opción. Punto. Carlos Aymerich, Miri fala de voto útil, eu non sei se crees que é algo máis profundo. Percibiuno así. Bueno, vamos a ver, eu creo que nestas eleccións rematou un ciclo parlamentar para o BNG. O BNG levaba 20 anos, non? No Congreso e tamén no Senado, por tanto, representando a Galiza en Madrid. Agora hai outros que representan a Galiza en Madrid, segue habendo deputados nacionalistas. O que está por ver ese, aparte de rematar ese ciclo parlamentar, rematou o ciclo político do BNG. Isto non sería novo no nacionalismo, quero decir, nos anos 90, a mediados dos anos 90, había dúas forzas nacionalistas, unha, verdade, daquela o BNG, cando formulou o proxecto común, estaba crecendo, e outra forza, Unidade Galega, pois decidiu integrarse no BNG. Bueno, eu creo que esa é unha reflexión que hai que facer. En vendo o que sucedeu en Cataluña, eu creo que temos que poñer o país por diante das siglas, é dicir, as siglas, as organizacións políticas son ferramentas. As CUP, bueno, desde fora din que se sacrificaron, fixeron o araquiri, sí, fixeron o araquiri, aí hai un espazo político, de todas formas, que non vai representar convergencia, non? Pero, en todo caso, fixeron o que fixeron polo país. E aquí parece que ás veces se fai o contrario, é dicir, o país é algo secundario, o fundamental é que permanezan unhas siglas. Bueno, pois eu creo que iso tamén deberíamos reflexionar nesa clave. 20 minutos sobre las 11 de la noche. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, incorporamos también a Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y la noticia de la jornada, una de ellas, que últimamente no damos abasto, tiene que ver con lo que decíamos. Pachi López será mañana convertido en presidente del Congreso de los Diputados. Por primera vez, un presidente que no corresponderá al partido que fue el más votado en las pasadas elecciones generales. Pablo, empiezo por ti para analizar esto. ¿Un síntoma de los nuevos tiempos y de que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora o no? Yo creo que sí, yo creo que marca una nueva forma de hacer las cosas, también marca una nueva aritmética, ¿no? Evidentemente no se van a poder hacer las cosas de la misma forma que antes porque la aritmética parlamentaria es completamente diferente, ¿no? Yo no sé exactamente en qué situación, condiciones se ha producido este pacto. Por parte de Podemos ya se ha empezado a decir pues, que se escenifica una gran coalición y tal. Bueno, yo creo que la cuestión es más sencilla, ¿no? Ha habido un acuerdo puntual para un tema puntual, un tema importante, que es la mesa del Congreso. ¿Tú crees en los acuerdos puntuales en política? ¿No hay intercambio de cromos normalmente? Quiero decir, si el PP facilita la entrada a la presidencia del Congreso del Partido Socialista, porque a pesar de que Pedro Sánchez dijo que el acuerdo había sido con Ciudadanos, ya entendemos que el PP algo tiene que decir en el asunto, ¿simplemente se salda con eso? Vamos, en primer lugar, no se sabe muy bien cómo ha sido el acuerdo y en qué circunstancias se ha llevado a cabo. Por lo pronto, lo que se sabe es que parece ser que no se ha sentado el PSOE con el PP. Ciudadanos ya está diciendo que ha ejercido de muñidor y que ha hecho una especie de triangulación ahí. Y se ha producido una abstención del PP que ha facilitado esa elección. Pero la abstención es una decisión, ¿no? Ciertamente, pero tampoco se sabe, bueno, si eso fue como se ha escuchado también por ahí, porque veían que no iban a ganar la votación, les cogió a contrapié la contrapropuesta. No lo sé. En todo caso, lo que sí puedo decir es que, francamente creo, por mi conocimiento de la situación en este momento, de lo que pueda estar pasando, que esto no es parte de un gran acuerdo. En absoluto. Yo creo que en política coincidencias las justas, no, nada es, o casi nada es casual, y yo creo que es claramente un gesto del Partido Popular abriendo una puerta a un escenario distinto del actual, que efectivamente es un escenario cerrado. O sea, ¿tú crees que el Partido Popular algo va a recibir a cambio de haber permitido que el Partido Socialista se siente en la presidencia del Congreso? A mí me parece que el gesto político tiene como, es un anzuelo, digamos, para llegar a esa situación. No sé si es un anzuelo que va a morder o no. Carlos. Vamos a ver, é evidente que PP e PSOE falaron, é evidente que este acordo non é algo aillado, e ademais hai varias cousas, non? Este acordo, creo, non sei se o PSOE se está vendendo por un prato de lentellas, porque, claro, efectivamente vai ter a presidencia do Congreso, por certo, unha persoa como Pachi López, que toda a súa vida laboral foi nun cargo institucional ou cobrando do partido, non? Bueno, esto podemos... si facemos a lista, Carlos... pero quero decir, agora como se fala de nova política e tal, pois, efectivamente, nova política. Segundo, claro, o que lle dan é unha maioría absoluta na mesa a PP e Ciudadanos,
que é unha maioría absoluta que non se corresponde coa presenza que teñen no pleno. Eu vexo algúns indicios, eu vexo unha resposta, é dicir, unhas respostas dos partidos, digamos, do centro, unha resposta ao que acaba de pasar en Cataluña, eles responden que non está ben, o sea, están as cartas dos lectores da Voz hoxe, non? E un engado ao PSOE, un engado, e ao mellor se traga o Anzó ou non se traga o Anzó, xa veremos. Si falaron ou non falaron, da igual, porque o empeño de Pedro Sánchez en decir que non nos sentamos con eles, que non vamos a votar polos seus candidatos, dá moi mala espiña a calquera observador e a calquera votante. E logo hai outras dúas cousas que me parecen importantes, e é, a idea que mantuvo sempre Ciudadanos e outros é que o partido do goberno ten que ter un presidente distinto ao do Congreso. E justamente, se iso é así, e ese é o camiño ao que se está indo, bueno, pois, se o presidente vai ser do PSOE, no Congreso, o presidente do goberno vai ser outro. Non sei como se chegará aí. Levo falando da gran coalición todo o tempo, e todo o mundo que está próximo ao PSOE dice que iso é imposible, pero que iso é unha tentación e unha vontade tamén. E logo hai outro elemento importante, o empeño en meter a Podemos. E a representatividade 3, 2, 2, 2. E Ciudadanos, abaixo. Non ten ninguna vicepresidencia. E Podemos vicepresidencia, bueno, efectivamente, o están metendo tamén nun acordo. Non me cadraba a lógica de que Podemos poidera entrar nun acordo así. Creo que o efecto do acontecido este fin de semana en Cataluña xoga un papel relevante, pero non menos relevante é o feito de que as forzas políticas que están representadas na mesa do Parlamento van a ser as do bipartito emerxente e o bipartito vello. E están entrando na mesma dinámica porque, efectivamente, como ben apuntou Carlos, non hai outros representantes desa pluralidade que todo o mundo segaba que ten que ter a democracia, cando hai forzas políticas que tamén son merecentes diso. E creo que eu comezo a ver nun xesto como este, pois que esa nova política que se pretende desenvolver vai atoparse con intres como este que son máis propios da bella política. E eu tamén coincido en que isto é un síntoma de acordo á hora de configurar o goberno. Ciudadanos ten falado moito de checks and balance, esta política norteamericana de contrapesos. E a min isto cántame moito. Creo que xa temos outro lado do fío telefónico. Alexandra Fernández, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, pois nova diputada no Congreso de En Marea, e a pregunta do millón, vai ter grupo parlamentar propio En Marea a partir de mañá? Bueno, nos levamos defendendo que Marea ten que ter grupo parlamentario propio, pero non por unha cuestión calquera, porque é unha cuestión de xustiza, non? Cumplimos con todos os requisitos que mantén a lei, e entendemos que ten que ter grupo propio. Hoxe pola mañá fixemos unha rolda de prensa conxunta as tres candidaturas de Confluencia máis Podemos, as tres candidaturas as que se nos está negando o noso dereito democrático a ter grupo propio, porque sobre todo o que transmitimos é que non é unha cuestión de simplemente ese grupo e dos deputados, é unha cuestión democrática, porque hai 400.000 galegos que votaron a esta candidatura e que se van a ver privados de ter a súa voz representada no Congreso. Alexandra, este é o argumento que vos utilizades desde o principio, mesmo foi o argumento que utilizades durante a campaña electoral, pero o tempo prácticamente rematou xa. Mañá, que vai acontecer a partir das 10 da mañá cando se produza a apertura da Cámara? Nos seguiremos defendendo que vamos a optar por ter ese grupo parlamentario propio e de momento nos mantemos aí porque non creemos que haxa outra vía. Terá que, en todo caso, ver o Partido Socialista si vai dende a mesa, polo visto, dende a mesa do Congreso, negarnos esa posibilidade, non? Pero, bueno, dende logo, os movimentos que está dando esta nova mesa do Congreso vaticina que o terreo político máis inmediato, pois que queda claro, non? Que o Partido Socialista deixa de ser algo diferente do bloque reaccionario do Partido Popular e Ciudadanos. Ti fixeches ese famoso estudo que foi cambiando de remitente. Finalmente, que crees que vai pasar? Bueno, eu creo que 3 máis 2, 5, non? É dicir, como mínimo. É dicir, 3 do PP máis 2 de Ciudadanos, 5 de 9, que son os que compoñen a mesa. Seguramente 3 máis 2 máis 2, porque o PSOE parece que está agora tamén nesta lógica. É unha decisión que, do meu punto de vista, do punto de vista tamén do que son os antecedentes, eu teño aí un informe público, se feito no mes de outubro, non? Para vencer algunhas reticencias que había, precisamente no BNG, ir nesa coalición ampla, etc., que non se pode formar grupo. Bueno, o que sucede será unha cacicada, como foi cacicada no ano 2000, que non lle deixaran formar grupo BNG
nas mesmas condicións, nesa mesma legislatura que lle deixaron formar a coalición canaria cun empréstimo do Partido Popular, pero, bueno, xa o dixo o presidente en funcións do Congreso, non? Isto, o regulamento pode decir o que queira, que a mesa decide. La constitución de grupos parlamentarios es una decisión política fundamentada en razones jurídicas interpretables. Yo, desde luego, veo muy razonable que se diga que no se puede escindir un grupo que en teoría son 69 y que se está cuantificando como 69 y que a todos los efectos quiere pesar como 69 en 4 grupos parlamentarios. Non na noite electoral, por exemplo. Non na noite electoral. Non na noite electoral. Nos datos que deu o Ministerio do Interior os datos que deu o Ministerio do Interior, pero vamos a ver, Podemos está escenificando, diciendo y transmitiendo, Podemos está sumando 69, si Podemos son 69, 4 grupos parlamentarios, aquí también hay un trasfondo, es 1 millón de euros lo que se está jugando, según calculaba hoy algún medio, 1 millón de euros, son unas posibilidades de actuación parlamentaria muy superiores que, en mi opinión, lo que se está haciendo es... Podemos hoy estaba dispuesto a renunciar, aparte de los privilegios, entre comillas, de tener grupo parlamentario propio. ¿Qué é unha coalición de partidos? Me pregunto que é unha coalición de partidos no sistema político español. Es opinable, lógicamente, lo que diga el reglamento del Congreso, etc. Hay antecedentes de distinto sentido. Lo que yo simplemente digo es, por ejemplo, en derecho comparado, no sé, que me corrija Carlos, no sé si hay otros países, pero creo que no. El Parlamento Europeo, por ejemplo, que es un parlamento adecuadamente democrático, establece los grupos parlamentarios como los establecen. No hay países que establezcan grupos parlamentarios en función de las procedencias territoriales de los diputados. Esto no existe en derecho comparado, que yo sepa. No. Es un tema y un problema de interpretación del reglamento y como en todas las interpretaciones dispares de cualquier reglamento, en este caso del Congreso de los Diputados, hay mayorías y minorías. Por lo tanto, si la mayoría de los interpretadores de ese reglamento dice una cosa, habrá que acatarla. Otra cosa es que luego puedas recurrir a la justicia ordinaria o a quien consideres oportuno. El Tribunal Constitucional, que ten mayoría o Partido Popular, pero es así como funciona. Pero es así como funciona porque es así lo más razonable. En cualquier caso, déjame apuntar una cosa, que decir, lo que yo no comparto es que el hecho de tener o no grupo parlamentario cuestione que Galicia esté mejor o peor representada en el Parlamento, porque volvemos al debate de siempre de qué hace un diputado gallego dentro de una organización, llámese Partido Popular, llámese Podemos o cualquier otra, para representar a su territorio, al territorio por el que ha sido elegido. Creo que no tiene ningún problema. Tenéis que haber estado la primera parte del programa. Estamos noutra lógica, é un argumento máis por favor, 20 segundos. 15%, 5 diputados. Máis de 5 diputados. Eso está clarísimo, efectivamente. A pregunta é, entón, que é unha agrupación de electores e que é unha coalición? Porque logo hai outro punto no que fala de terse enfrentados, pero non dice entre quen, non dice entre si mesmos. O sea, por lo tanto, non habendo eso, que ocorre? Non ten ningún misterio e é absolutamente coherente con esta decisión da mesa. O sea, hai un bloque de poder que efectivamente se está constituindo e toma unha decisión que só pode ser movida polo Tribunal Constitucional. E o dixo moi ben Jesús Posadas, o Constitucional dalle, e aparte me parece normal, o sea, eu creo que é normal que a Cámara teña plena capacidade de decisión sobre o seu regulamento. Outra cousa que seña plenamente criticada. A ver, Xoán, brevemente, por favor. Sí, moi brevemente. Eu, ademais, vou sintetizar nunha frase. Desde o meu punto de vista, pola norma do regulamento non terían dereito, pero é de xustiza constitucional. Off the record. Había pasillos de fotógrafos, coches lujosos, una noche agradable y trajes elegantes, pero no era la alfombra roja de los Oscar, aunque sí que es cierto que aquí también hay maestros de la interpretación. Esta doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción. Es vinculante. Qué hombre tan intenso, que no para, que no sabe si apretarse las gafas o quitárselas, que cada vez que bebe aprovecha y se hace un enjuague bucal que te suelta ese vinculante. Que solo es comparable a la infinita sexualidad de su inglés. O victimless crimes. Pero no pronunciemos nada que lleve esa raíz léxica, porque en esta sala repleta de hombres y mujeres con togas, en la que se sientan algunas de las mentes más brillantes de la justicia de nuestro país, que en vez de decirte, queremos explicar las cosas, te dicen... Y queremos hacer una pequeña exégesis. Pues llama la atención que todos, se partan cuando alguien dice sexo. Donde persisto en mi condición de heterodoxo sexual... heterodoxo procesal. ¿Todos? No, porque esta es la infanta Cristina tras media hora de juicio. Esta es la infanta Cristina tras una hora de juicio.
Esta es la infanta Cristina tras 3 horas de juicio. Y esta es la infanta Cristina cuando se levanta la sesión. Sería la concursante perfecta de aquel mítico programa llamado No te rías, que es peor. Donde persisto en mi condición de heterodoxo sexual, de heterodoxo procesal, a pesar... Iñaki, tú pierdes. Pero es que hay que mantener las formas y si se te echan a la yugular... La acusación popular no se fundamenta en la imparcialidad, señoría, ni persigue... Debes concentrar todo tu odio en una sola mirada. ...societario Diego Torres. Y luego está Pedro Rack, fiscal al que nada le cuesta más en el mundo que pronunciar la conjunción que. Articular esa palabra le exige un determinado tiempo de reflexión. No es posible que se quieran introducir cambios legislativos. ¿Qué? Y por supuesto, esta agilísima exposición del Ministerio Fiscal acabó causando estragos entre parte del elenco. ¿Es un victimless crime? Off the record.